Urbano. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del abandono de las ciudades, específicamente del fenómeno de los terrenos baldíos o de los edificios o casas habitación que se encuentran abandonados. Sí, este es un problema muy grande que ocurre mucho, sobre todo en los centros de ciudad, menos en la periferia porque es donde está una actividad económica que se van ocupando los espacios vacíos, pero en el centro de la ciudad es lo que queremos tocar el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los terrenos, específicamente hablando de terrenos? En muchos de los casos, uno puede atestiguar en la ciudad terrenos que no han tenido ningún uso, o sea, no precisamente que haya habido una demolición, sino que jamás tuvieron un uso de más de 50 años, ¿no? El fenómeno es que en estos casos, muchas veces los dueños del predio, porque como tal tienen un dueño, todo tiene dueño en esta ciudad, simplemente no han decidido hacer nada con el terreno porque están ahora sí que como si fueran animales de engordando el precio, ya que a lo largo de los años la plusvalía del espacio del barrio donde se encuentra ese terreno en particular va subiendo, va subiendo, va subiendo, y es por eso que a veces pasan más de 50 años sin que un terreno tenga ninguna clase de uso o actividad, y es cuestión del dueño, ¿no? Que lo está engordando para después poderlo vender 10 veces su valor original, ¿no? O más. Más. Sí. Hay unos ejemplos extraordinarios de lotes baldíos en colonias de hace 30, 40, 50 años que están ahí en espera de que algo suceda, y lo que es más notable es que los vecinos consideran que tener un terreno baldío próximo al lado o en el barrio es como parte natural de vivir en Monterrey. Hay muchas ciudades del mundo que combaten de manera feroz o muy duro el que exista un propietario, un terrateniente que esté esperando de manera automática y especulativa el crecimiento de su valor. Bueno, aquí lo triste es que en muchos de los casos no nada más es el abandono de los dueños o, como dices tú, del barrio frente a ese terreno o espacio vacío, sino también de la autoridad municipal, porque en muchos de los casos, por no decir en casi todos, ni siquiera cumplen con la reglamentación oficial, que es, por ejemplo, ponerle mínimo una banqueta o una iluminación adecuada, ¿no? En muchos de los casos ni siquiera tienen banqueta, entonces se convierte en una zona cero que no es de nadie y que a nosotros ni siquiera nos incomoda, simplemente lo asumimos como una realidad y le sacamos la vuelta. Sí, estos terrenos abandonados o baldíos tienen esta dualidad un poco extrema, que es, por una parte se gana el dinero de la plusvalía y se especula, y por otro lado se gasta cero, o sea, hay cero mantenimiento, inclusive son lugares que puede haber demasiada hierba o depósitos de basura de la comunidad o alguien que le pareció apropiado, inseguridad, caminar por ahí alrededor en la noche, un lugar abandonado siempre puede ser motivo de crimen o delito. Claro, es una serie de problemas sociales en los que esto se traduce también, hablando no tan solo de los terrenos, sino también de las casas o edificios que se encuentran en abandono. Ese es otro gran tema. Por un lado los baldíos y el otro lado edificios abandonados, que en el centro ocurre demasiado. Y hay aquí un fenómeno muy singular que le llamamos siempre la herencia de la abuelita, del abuelo o del bisabuelo que vivió en el centro, termina en manos del primo rico, que quiere decir que le compró a todos este terreno y lo tiene ahí, y aunque parece que no se usa, sí se usa porque es una moneda de cambio. Estos terrenos baldíos también sirven como una garantía de fianza cuando tienes que pedir un anticipo, etcétera. Entonces tiene un uso financiero no urbano. Sin embargo, para la ciudad se traducen en una zona cero o en una zona de no ciudad, y a su vez pues trae una serie de problemas sociales, comunitarios, como ya habíamos dicho, el tema de la limpieza, porque a veces ni siquiera se toman el tiempo de darse la vuelta a pagar por un servicio de limpieza en la banqueta, o hablando ya de los edificios o casas abandonadas. Muchas veces son un peligro para la sociedad porque se encuentran con derrumbes, con ventanas rotas, etc. Son lugares de crimen donde ocurren asaltos, en los casos más extremos hasta violaciones adentro de casas abandonadas, y como nadie se acerca ni se asoma ni se dan cuenta. También, obviamente, y algo que no podemos ignorar, que es difícil de ignorar, es el valor estético de la calle o de la zona en la que se encuentra. Como hay descuido, como se está cayendo, como está despintado, etc., eso de alguna manera u otra baja el valor estético del barrio y, por supuesto, de la ciudad. Somos una ciudad infestada
de terrenos y casas abandonadas a los que ni siquiera se esmera el dueño en hacerles un poquito de limpieza. Así es, falta de pintura, mantenimiento, conservación, y entonces tienes un vecino horrible que te va degradando y degradando el barrio, y eso no puede ser. Además, esto da pie a otro tipo de gandallismo, ¿no? Que es el que, como es tierra de nadie, se traduce como tierra de nadie. Después viene el vecino aprovechado, a veces ni siquiera del barrio, y va y deja todos sus costales de basura, sus muebles, escombro, etc. Y a veces el dueño ni siquiera se ha dado cuenta, ¿no? Porque tiene 10 años de no pisar ahí. Y es ahí donde uno, como vecino, tiene que ser muy puntual en reportar a las autoridades este tipo de fenómenos que muy mal le hacen a un barrio. En otros países y latitudes, un terreno abandonado, un baldío, una propiedad abandonada, van subiendo el predial. Cada año de abandono suben y suben y suben el predial hasta que hace imposible mantener eso. Los obligan a vender, los obligan a rematar la propiedad. Pues nosotros los invitamos a siempre estar puntuales ante estos fenómenos, reportar a las autoridades cuando exista alguna clase de problemática de un terreno, propiedad abandonada en el barrio, y pues bueno, no permitir que nuestra ciudad esté llena de zonas ceros o zonas de no ciudad. Muy bien, pues muchas gracias, ojalá les sirvan todos estos consejos. Hasta luego. Queremos agradecer a las oficinas de Panel Rey por habernos facilitado este espacio para la realización de la cápsula del día de hoy. Hasta luego, gracias.